Buenas tardes compañeros, somos el equipo número 1 y les vamos a presentar espectrometría de absorción atómica. El equipo está conformado por Jesús David, Josué Álvarez, Anaya Almora y su servidora Elisa Costa. El primer punto que vamos a tocar es el principio de la técnica de análisis, que es prácticamente en qué consiste. Bueno, pues consiste en la emisión de átomos y la identificación cuantitativa. Esto significa que se va a cuantificar la energía absorbida que ha hecho que los electrones se desplacen al siguiente nivel de energía por los orbitales emitiendo una luz característica. Esto quiere decir que el átomo puede alcanzar diferentes estados y cada uno de ellos puede emitir una radiación característica, obteniéndose un espectro atómico, caracterizado por presentar un número de líneas discretas. En absorción atómica es relevante solamente aquella longitud de onda correspondiente a una transición entre el estado fundamental de un átomo y el primer estado excitado, y se le conoce como longitud de onda de resonancia. El equipo de absorción atómica está compuesto por una fuente de radiación, una zona de muestra en donde va a ocurrir la nebulización, hay un selector de longitud de onda para pasar a un detector y asimismo a un procesador de señal y de lectura de salida. Las fuentes de radiación normalmente son dos, la lámpara de cátodo hueco y la lámpara de descarga sin electrodos. En la de cátodo hueco hay un ánodo y es de wolframio. El cátodo está inmerso en un vidrio protector que está impregnado de argón o neón a una presión de 1 a 5 torricelli. El cátodo está constituido por el metal cuyo espectro se desea obtener o bien sirve de soporte para una capa de dicho metal. Las lámparas de descarga sin electrodos son fuentes de espectros atómicos de líneas muy utilizadas y por lo general producen intensidades radiantes que son 1 o 2 órdenes de magnitud superiores a las lámparas de cátodo hueco. Al no tener electrodos en su lugar, para su activación se utiliza un campo intenso de radiofrecuencia o radiación de microondas. De esta forma se ioniza el gas inerte acelerado por el campo de radiofrecuencia hasta que se adquiere la energía para excitar a los átomos de cuyo metal espectro se desea. Ahora se hablará de las muestras que pueden ser analizadas por espectroscopía de absorción atómica. La técnica de espectroscopía de absorción atómica es un medio sensible para la identificación cuantitativa de más de 60 elementos en diversas muestras. Principalmente estos elementos son metales o metaloides, y las muestras que pueden ser analizadas son las siguientes, que pueden ser aguas, ya sean naturales, de vértido, residuales o marinas. También pueden ser muestras geológicas, muestras orgánicas, metales y aleaciones. En metales y aleaciones se pueden identificar hierro, plomo, níquel, cromo, cobalto. También podemos analizar muestras de petróleo y subproductos y también muestras de industrias químicas y farmacéuticas. Los niveles de concentración de estas muestras son de miligramos sobre litro hasta gramos sobre litro. Como podemos darnos cuenta, esta técnica tiene aplicaciones tanto en el campo medioambiental, alimentario, industrial y clínico. Y estas muestras pueden ser tanto líquidas o sólidas siempre y cuando se puedan poner en disolución. Para la preparación de las muestras se requiere de tres componentes: la fuente de energía, celda para la muestra y equipo de medida de la energía. El procedimiento es el siguiente. El principio es una fuente de radiación que emite la línea espectral del elemento de interés. En segundo es un sistema de atomización para suministrar energía suficiente para disociar el analito y formar átomos libres. Luego sigue un monocromador para aislar la línea espectral medida y al final un detector acoplado con un sistema medidor o de registro de los datos obtenidos. Para obtener átomos libres que puedan ser excitados por la fuente de radiación, el analito pasa por una serie de etapas, desde la disolución inicial hasta llegar a transformarse en vapor atómico. Para poder analizar las muestras es imprescindible tenerla atomizada. Las etapas y procesos de atomización de los analitos son comunes para todos los métodos de llama. Estas son las etapas de la atomización. La primera es el transporte de la disolución.
Esta etapa implica el movimiento de la disolución desde que el recipiente que la contiene hasta el nebulizador a través de un estrecho tubo de plástico. Es necesario que este proceso sea reproducible tanto para las muestras como para los patrones, por lo cual es necesario que las disoluciones sean lo más iguales posible en cuanto a disolventes, viscosidad, tensión superficial, etc. También debe evitarse disoluciones turbias y con partículas en suspensión. La siguiente etapa es la nebulización. Este es de gran importancia, implica la conversión de la disolución en un fino aerosol. El objetivo ideal es convertir la disolución en aerosol con una eficacia del 100%. La siguiente es el transporte del aerosol. En esta etapa el aerosol es transformado hasta la llama a través de la cámara de mezcla. Esta cámara tiene una serie de componentes que aseguran que solo las partículas más pequeñas lleguen a la llama. La desolvatación. Esta es la primera etapa una vez que el aerosol alcanza la llama. Es la conversión del aerosol en partículas de sal. La velocidad de la solvatación depende de factores tales como el tamaño de gota, disolvente, temperatura de la llama, etc. La siguiente etapa es vaporización. Esta se trata de la conversión en la llama de las partículas de sal en vapor. Esta es una etapa crítica en los métodos de llama y en ella pueden presentarse serias interferencias. La última es el equilibrado de las especies vaporizadas. Esta última etapa, antes de la etapa de medida, es el equilibrado de las especies, ya que se produce entre las especies moleculares, átomos, neutros e iones. En general, en los métodos de llama se prefieren los átomos neutros especiales primarias para absorción, fluorescencia y átomos neutros excitados para emisión. Con tantos procesos complejos que ocurren, no es sorprendente que la atomización sea el paso más decisivo y el único que limita la precisión de tales métodos. Las propiedades de las llamas son muy importantes. En la siguiente tabla se enlistan los combustibles y oxidantes comunes en la espectroscopía de llama y el intervalo aproximado de temperaturas que se logran con estas mezclas. Se observa que cuando el aire es oxidante, se logran temperaturas de hasta 1700 a 1400 grados centígrados con varios combustibles. A estas temperaturas solamente se atomizan las muestras que se descomponen con facilidad, así que se debe usar oxígeno u óxido nitroso como oxidante para muestras más refractarias. Las velocidades de combustión que se enlistan en la cuarta columna son importantes porque las llamas son estables solo en ciertos intervalos de flujos de gas. Si el flujo de gas no excede la velocidad de combustión, la llama se propaga de regreso hacia el quemador y produce un retroceso de la llama. Cuando se incrementa el flujo, la llama sube hasta que alcanza un poco arriba del quemador, donde la velocidad del flujo y la velocidad de combustión son iguales. Es en esta región donde la llama es estable. A velocidades más altas la llama sube y alcanza con el tiempo un punto en el que se desprende del quemador y lo apaga. Para el análisis de una muestra, lo primero que habrá que hacer será poner las condiciones específicas del elemento que vamos a analizar. Estas condiciones por lo regular vienen especificadas por el fabricante. Una vez elegidas las condiciones de trabajo para el elemento en cuestión, habrá que calibrar el aparato. Para ello se pueden seguir dos procedimientos: la realización de una curva de calibrado o bien el método de adición. La curva de equilibrado, esta se utiliza en soluciones patrones, que contienen el elemento a determinar de concentraciones conocidas. Se representa la absorbancia de cada solución patrón frente a la concentración. Se procura trabajar en el intervalo lineal de la curva. Una vez obtenida la curva patrón, se atomiza la muestra problema y se mide la absorción de la misma, utilizando idénticas condiciones a las usadas cuando se preparó la curva patrón. De la medida de la absorbancia del problema se puede determinar su concentración a partir de la curva de calibrado por extrapolación. En el método de adición, este método se emplea cuando existen interferencias. El método consiste en añadir un volumen conocido de la muestra problema a 4 matraces aforados. Al primer matraz no se le añadirá nada, al segundo se le añadirá una parte. Al tercer matraz se le añade un volumen doble del mismo patrón, o sea que tendrá dos partes. Y al 4 matraz se le añadirán 3. Una vez hecho esto, se procederá a realizar las medidas de absorbancia de cada matraz. Extrapolando sobre el eje negativo de las X se encuentra el valor de la concentración de la muestra desconocida. Para que este método sea válido se debe obtener una curva de calibración
perfectamente recta. Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar sobre los costos que investigué para el espectrómetro de absorción atómica. En este caso, lo primero que encontré fueron los costos que van enfocados directamente a los estudios. Esto quiere decir que nosotros podemos mandar ya sea a alguna empresa privada o a alguna escuela algunas de nuestras muestras y nosotros podemos arrendar los productos o la maquinaria que tiene esta escuela o empresa para realizar nuestras pruebas. Otras de las funciones que igual se pueden realizar es que nosotros usemos directamente el equipo o que la empresa realice completamente el análisis. En este caso encontré la Facultad de Química de la UNAM, en la cual ellos mandan este comunicado, a través del cual ellos informan sus costos para realizar este tipo de estudios, pero van enfocados directamente a los investigadores de la facultad. En este caso, realizando las búsquedas, no pude encontrar para el público en general o alguna empresa que ofreciera los costos. Ahora bien, para la espectroscopía de absorción atómica, tenemos en este apartado el costo del estudio, donde vamos a poder ver del lado izquierdo los procedimientos y vamos a poder ver del lado derecho los costos. En este caso, nosotros tenemos un costo de 60 pesos para lo que sería solución de stock del metal, solución stock del supresor de ionización y la curva de calibración por un mínimo de 5 puntos. La determinación por triplicado de la muestra y por un costo de 25 pesos el ohmo de microondas, la membrana de ruptura por muestra. También tenemos que por un costo de 90 pesos vamos a poder realizar la solución de stock del metal, la solución stock del supresor de ionización, la curva de calibración mínimo de 5 puntos, la presencia de interferencias espectrales, la presencia de interferencias de matriz, el horno de grafito, y tenemos estos dos precios extra que son para la prueba de 2 métodos de atomización y el otro para la búsqueda bibliográfica. Ahora bien, para el costo del equipo estuve buscando en distintas empresas. Sin embargo, la mayoría nos pedía una cotización y tardaban aproximadamente de 7 a 10 días hábiles en mandar dicha cotización, por lo cual encontré en Mercado Libre este equipo que es un espectrómetro de absorción atómica por un costo de 190,000 pesos, del cual voy a dar unos detalles un poco adelante sobre qué fue lo que encontré, un poco de las características que el vendedor pone. Nos habla de que todos estos equipos son completamente nuevos y que aparte ellos nos brindan una capacitación especial para utilizar estos equipos. Ahora bien, para las generalidades del equipo, podemos ver que estamos hablando de un espectrómetro de absorción atómica. En este caso, el vendedor nos indica que es un modelo 320A que cuenta con 8 detectores de elementos diferentes. Nos habla de que este espectrómetro ya tiene una interfase la cual se conecta directamente a la computadora, a través de la cual nosotros vamos a poder ver qué es lo que está realizando la máquina y vamos a ser capaces de entenderlo directamente si nosotros lo conectamos a nuestra computadora, todo esto con un software especializado. Nos comenta de igual forma que cuenta con un generador de hidrógeno, compresor y regulador de gases, y nos habla de que todo está completamente nuevo. Nos habla de que adicionalmente cuenta con 3 meses de garantía, así como una capacitación para el uso del mismo. También se nos comenta que la empresa nos comparte un tipo de soporte técnico para que en caso de que nosotros llegáramos a presentar cualquier tipo de falla, nosotros nos podamos comunicar con ellos y ellos nos ayudarían para solucionar el problema de la forma más eficiente. Forma en que expresa los resultados la técnica de espectroscopía de absorción atómica. Para determinar concentraciones de analito en una muestra, primero deben determinarse las absorbancias de disoluciones estándar o patrones de concentraciones de analito.
El parámetro que se utiliza para caracterizar la absorción de energía es la absorbancia. Este parámetro sigue una relación lineal con la concentración, siguiendo la ley de Lambert-Beer. Una vez determinadas las absorbancias, se grafica el valor de estas absorbancias versus la concentración, obteniéndose así una curva de calibración. Posteriormente, una vez establecida la recta de calibración, se determina la absorbancia de la muestra y aplicando la relación absorbancia-concentración de la recta de calibrado, se puede obtener la concentración del analito.